¿Qué hacer con los inmigrantes indocumentados? ¿Expulsarlos? ¿Deportarlos? ¿Mano dura con ellos? Hola, soy Juan, bienvenidos a Criterio Ético. Este vídeo es el segundo en una serie sobre inmigración. Si no habéis visto el anterior, os recomiendo que lo veáis porque os va a dar una serie de detalles y datos que pueden ser muy importantes para entender este segundo vídeo. En ese primer vídeo veíamos datos globales sobre la inmigración en España. Decíamos que aproximadamente el 18,1% de la población actual de España, unos 8.800.000, casi 9 millones de personas, son nacidas en el extranjero. A todos ellos los incluíamos como inmigrantes y también a 2 millones aproximadamente que ya tienen la nacionalidad española, pero que nacieron en el extranjero, es decir, son técnicamente españoles, pero siguen siendo inmigrantes. Como digo, el 18,1% y de esos casi 9 millones, 2 millones ya tienen la nacionalidad española. Veíamos que la inmigración ha tenido un efecto extremadamente favorable, extremadamente positivo para la economía española. En eso coinciden todos los estudios que se han realizado. También señalaba que en este momento hay una ola antiinmigratoria en Europa Occidental que se extiende desde el norte de Europa hasta el sur, de Suecia a Italia, que fue una de las principales razones, si es que no la principal, por la que Gran Bretaña se salió de la Unión Europea, y que en España, lógicamente, estando en la Unión Europea, estamos muy expuestos a todas las corrientes de pensamiento que están teniendo lugar ahí. Y aquí está de alguna manera entrando esa corriente antiinmigratoria ya en algunos partidos políticos, en los partidos políticos de derecha. El asunto forma parte de su programa, en algunos de modo más radical que en otros. Según los últimos sondeos de opinión, la cuestión de la inmigración es lo que más preocupa a los españoles. Y claro, cuando se habla de la inmigración como una preocupación, pues siempre se habla de la inmigración irregular, la inmigración ilegal, porque de la inmigración legal no se puede decir nada, aunque los prejuicios muchas veces vayan dirigidos a ciertos grupos de inmigrantes, en particular a los del norte de África, que son víctimas de ese prejuicio, de esa marginación, no solo en España, sino en otros países de Europa. En España, como digo, no hay un clima antiinmigratorio. En España no está bien visto, no está tolerado socialmente hablar mal de los inmigrantes, expresar ideas hostiles hacia los inmigrantes. Cuando una persona tiene un espíritu antiinmigratorio, bueno, si lo expresa con mucho cuidado, con mucha diplomacia y generalmente en círculos muy cerrados, porque si lo hiciera públicamente, primero eso provocaría un rechazo inmediato en el entorno social y además constituiría un delito de incitación al odio, que está penalizado por la ley. Aún así, la cuestión es preocupante, porque el modo en que se canaliza ese prejuicio antiinmigratorio es llevándolo hacia los inmigrantes irregulares. ¿Qué es lo que hace la inmigración irregular? Bueno, hay una serie de cuestiones aquí que se plantean. Legalmente lo que hace es evitar el pago de impuestos, con lo cual el Estado tiene un motivo para estar molesto porque no se lleva la parte que le corresponde, no se lleva esos impuestos que estaría recaudando si el trabajo fuera legal. La cuestión económica, no una cuestión necesariamente ética, aunque la economía tiene implicaciones éticas. En este caso, realmente la cuestión por la que el Estado tiene un interés particular, los estados,
en impedir la inmigración ilegal tiene mucho que ver con la economía. Aunque detrás de eso, lo que se esconda, sobre todo en otros países europeos, sea un prejuicio contra ciertos grupos de inmigrantes, como digo, en particular africanos y muy en particular norteafricanos. Estamos entonces ante una cuestión que es por una parte económica y por otra parte también se habla de que estos inmigrantes, digamos, causan un perjuicio a los trabajadores españoles, porque a los inmigrantes irregulares les pagan un sueldo más bajo y por lo tanto eso constituye una competencia desleal que hace que bajen los salarios porque el empresario puede conseguir inmigrantes irregulares más baratos. Esto es en parte verdad, pero solamente en parte. Solamente en parte porque muchos de los trabajos, yo diría incluso la gran mayoría de los trabajos que realizan los inmigrantes irregulares en particular, son trabajos que no quieren hacer los españoles. Son trabajos que si no los hacen los inmigrantes irregulares, no van a tener los empresarios quien los haga. ¿Se produce abuso? Sí se produce abuso. En algunos casos, abuso en gran escala. En otros casos es una especie de, no sé cómo denominarlo, abuso negociado. Es decir, a veces el empresario dice, mira, yo no necesito cubrir este puesto de trabajo. Un ejemplo que que se veía en un vídeo de YouTube hecho por latinoamericanos que habían trabajado como indocumentados en España. Pues había una persona que dice, yo trabajé repartiendo propaganda a la puerta de un restaurante, invitando a la gente a que entrara a comer a ese restaurante. Dice, ese era un trabajo que antes no lo hacía nadie en ese restaurante y que en España es poco habitual. En España los restaurantes no tienen gente a la puerta invitando, llamando a que entren allí a comer. Es poco habitual. En algunas grandes ciudades, zonas más turísticas, si tienen una terraza, pues a lo mejor hay alguien que al pasar amablemente te muestra la carta, pero estar, digamos, entre el público invitando es poco habitual. Es un trabajo que, bueno, al dueño del restaurante le venía bien, digamos, que alguien lo hiciera como algo complementario, pero eso era algo que en principio no iba a dedicar un sueldo importante a una persona para que lo hiciera. Le llega un indocumentado, le dice, bueno, Gina, yo te lo hago si el sueldo en España ahora mismo es casi 8 euros, sueldo mínimo, casi 8 euros la hora, pues dice, bueno, si quieres, yo te pago 3 euros la hora, 4 euros la hora y lo haces. Y el indocumentado dice, es que no tengo otra fuente de financiación y lo voy a hacer. Es una especie de acuerdo para el abuso, porque evidentemente es abusivo tener a una persona entregando propaganda a un restaurante por 3 o 4 euros la hora, es abusivo, puesto que el sueldo mínimo horario es el doble, es de 8 euros. Pero por otra parte existe este acuerdo tácito por parte del dueño del restaurante. Dice, bueno, es que si no lo haces tú, no voy a contratar a nadie más porque no me compensa ese trabajo. Puede ayudar, pero no me compensa, no tengo medios para contratar a alguien que se dedique a repartir propaganda afuera. Y por otra parte, el inmigrante irregular dice, bueno, no tengo otra cosa en que emplear mi tiempo, pues aunque sea 3 o 4 euros la hora, si hago 5 o 6 horas al día, pues algo estoy haciendo, aunque sea abusivo. Hay una especie de acuerdo tácito ahí. Eso ocurre a veces. En otros casos es un abuso descarado en que el empresario calcula abiertamente, es consciente de la necesidad que tiene el inmigrante indocumentado y también ilegal, y entonces se aprovecha y ya calcula, hace una planificación. Esto a veces ocurre pues, más bien en el campo, en cuestiones agrarias y esto, he visto algunos ejemplos.
hace una planificación concreta para aprovecharse de gran número de indocumentados, pagándoles unos sueldos abusivos y sabiendo que por la necesidad que tienen que trabajar. Eso ya es un poco diferente y es más gravemente abusivo. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente gratuitamente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. En otros casos, el inmigrante indocumentado gana un sueldo que sería el habitual, con la diferencia de que el empresario se ahorra los pagos a la seguridad social. Digamos, si el inmigrante fuera regular, tuviera sus documentos, a ese inmigrante le estarían pagando, imaginemos, 1.340 euros mensuales, que es el sueldo mínimo actual, que en España se divide en 14 mensualidades. Por eso a veces cuando se habla del sueldo mínimo parece que es más bajo, se habla de 1.200 y algo, pero realmente son 1.340 euros mensuales, o 1.360, algo así, no sé. Entonces está percibiendo eso el inmigrante, pero es que si ese inmigrante fuera regular, el empresario tendría que estar pagando mucho más, tendría que estar pagando cerca de 2.000 euros. Y la diferencia entre lo que se llevaría el inmigrante a su casa y lo que paga el empresario a la seguridad social, eso es lo que se está ahorrando si contrata a un inmigrante irregular. Yo te pago 1.300 euros o 1.200 euros o 1.100 euros, lo que sea, que es lo que tú te llevarías a casa de todos modos, pero yo me ahorro otros 600 o 700 euros que tendría que estar pagando a la seguridad social. Por tanto, tres formas de irregularidad que conviene tenerlas presentes cuando hablamos desde el punto de vista ético. Primero, cuando hay un acuerdo tácito. Yo no voy a cubrir este puesto, no me puedo permitir el lujo de cubrirlo, pero si alguien lo quiere hacer por ese dinero y el inmigrante irregular dice no tengo otra cosa, algo de dinero lo gano, bueno, dedico mi tiempo a hacer esto mientras no encuentre otra cosa. Especie de acuerdo tácito, abusivo, pero acuerdo tácito. Segundo caso, el del empresario que calculadamente y de modo planificado abusa de los inmigrantes irregulares para obtener ganancias extra. Y tercero, el del empresario que paga un sueldo digno al inmigrante, pero que al ser irregular lo que hace es ahorrarse la parte que debería pagar a la seguridad social. En los tres casos está penalizado por la ley y las multas son brutales, las multas que le puede caer al empresario, aunque supongo que los jueces tendrán en cuenta las características de cada caso. ¿Cuántos inmigrantes irregulares hay en España? Eso es difícil de saber. La manera que tenemos de tener una idea, pero tampoco muy exacta, por una serie de razones que no vienen al cuento ahora, es el empadronamiento. El empadronamiento consiste en ir a apuntarse, a registrarse en el ayuntamiento de la población en la que residas. Tienes que tener un lugar donde vivir que certifique el dueño o quien sea que efectivamente vives ahí, estás alquilado o vives allí. Con eso, básicamente, es suficiente, con eso y tu pasaporte, es suficiente para empadronarte. El ayuntamiento no puede pasar esos datos a la policía, con lo cual no hay un peligro de que por empadronarte vaya a ir la policía a llamar a la puerta a ver si estás de modo regular o irregular. Eso no ocurre. Y esa es una manera de que el Estado obtenga unos datos estadísticos de cuántas personas están de modo irregular, puesto que todas se tienen que empadronar, las que están de modo regular y las que no. Entonces, cuando se ve la diferencia entre los que tienen permiso de residencia, permiso de trabajo y el resto que están empadronados, pues ahí se puede tener una idea de cuántos están de modo irregular en España. En este momento, en 2024,
el número estará en torno a los posiblemente 700.000, 600 y pico mil, 700.000 inmigrantes irregulares en España. Hay un aspecto, como digo, legal, pero es que en este vídeo no estamos hablando de la legalidad y para eso tengo que hacer una diferenciación importante que hice en el primer vídeo de esta serie y que he repetido en otros casos. Una cosa es la ley legislada y otra cosa es la ley moral. Son dos asuntos separados. En principio, la ley legislada debería reflejar los principios morales, los principios éticos. Pero la ley moral es algo con lo que nacemos, que es constitutiva del ser humano. Son unas intuiciones muy fuertes que tenemos que nos señalan lo que está bien y lo que está mal, aunque luego decidamos hacer otra cosa. Por ejemplo, como comentaba en otro vídeo, hay un filósofo chino, Mencio, un filósofo confucianista del siglo IV a.C., que pone un buen ejemplo. Dice, si vemos a un niño que está a punto de caer a un pozo, todos tenemos el impulso a ir a salvarle. Eso es una manifestación de esa ley moral que llevamos dentro. A colaborar, a ayudar al necesitado, a colaborar con la comunidad, al agradecimiento a quienes nos han beneficiado, en fin. La ley legislada no necesariamente toma eso en cuenta. Hay una disciplina académica que se llama el derecho natural que trata de armonizar ambas cosas, la ley legislada y la ley moral, pero es una cuestión aparte en la que no vamos a entrar aquí. Aquí vamos a decir que son dos cuestiones diferentes. Entonces, sabemos lo que nos dice la ley legislada, la ley que dan los parlamentos, los gobernantes. Nos dice la inmigración, los inmigrantes indocumentados están de forma ilegal en el país. El trabajo sin un permiso otorgado por el Estado es ilegal. Está diametralmente claro. ¿Qué nos dice la ley moral? La ley moral no nos dice eso necesariamente, porque las leyes legisladas no coinciden con las leyes morales. Las leyes morales, como decíamos en otro vídeo, son universales y objetivas. No cambian con el tiempo ni con el lugar. Las leyes de inmigración pueden cambiar cada 3 meses o cada 2 años, cambian de país a país. Son un asunto diferente. ¿Qué nos dice la ley moral frente a la inmigración ilegal? A la inmigración de indocumentados. Es ilegal, pero aquí vamos a decirlo simplemente indocumentados. Pues nos dice que son personas necesitadas y por tanto personas que requieren nuestra ayuda, nuestra cooperación. Tenemos que ayudarles. Necesitan ayuda. ¿Están ahí como delincuentes? ¿Están aquí para delinquir? Pues no, la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría están aquí porque quieren trabajar, quieren mejorar su vida, quieren ayudar a familiares que están en su país de origen. Y eso es algo moralmente aceptable, moralmente bueno. Si queremos cumplir con la ley legislada a rajatabla, a toda costa, eso nos convertirá en buenos ciudadanos. Pero si cumplimos con la ley moral, seremos buenas personas. Son dos cosas diferentes y no necesariamente coinciden y no necesariamente son compatibles. Ya di en su momento un ejemplo de lo que eran los buenos ciudadanos, por ejemplo, en la Alemania nazi, que estaban obligados a denunciar a sus vecinos judíos de los que sabían que estaban escondiéndose en un trastero, y las buenas personas que no hacían eso, sino que protegían a esos judíos que se escondían. Un buen ciudadano no es lo mismo que una buena persona. Y en el caso de la inmigración de personas indocumentadas, de lo que hemos llamado la inmigración ilegal, porque sí, es ilegal con respecto a la ley legislada, nos encontramos con la misma disyuntiva, con el mismo dilema. Ser un buen ciudadano no es lo mismo que ser una buena persona cuando se trata de un inmigrante ilegal. De un inmigrante, ilegal, sí, vuelvo a caer otra vez en lo mismo, indocumentado, suena muy mal lo de ilegal, pero sí, es ilegal. Una buena persona tiene la obligación moral
de ayudar a esa persona por los medios que pueda o que sea necesario. Un buen ciudadano tiene la obligación de no ayudarle, porque eso es ilegal. ¿Estoy alentando la inmigración ilegal? No, no estoy alentando la inmigración ilegal. Estoy exponiendo un principio ético. Quien quiera que lo acepte y quien no, que no lo acepte. Pero, evidentemente, la moral nos dice que hay que ayudar al necesitado. Es un principio moral, un principio ético fundamental. La manera en que se le debe ayudar, eso cada uno lo tendrá que decidir para sus adentros. Evidentemente, la manera de ayudar a una persona con necesidades económicas no es abusar de ella, eso está claro. Entonces, hay muchas maneras de ayudar. El inmigrante indocumentado, como digo, no está aquí para delinquir, ni está aquí de vacaciones y se le ha acabado el dinero después de la fiesta, lo cual nos pondría en una situación de decidir que, bueno, a lo mejor no tenemos la obligación moral de ayudar a esa persona. El inmigrante indocumentado está aquí en gran parte porque el mundo próspero ha hecho gala continuamente, ha hecho un exhibicionismo obsceno a través de los medios de comunicación, de un estilo de vida, de una calidad de vida que en otros países no existe. Les ha no ya invitado, sino incitado a venir aquí para mejorar su calidad de vida. Y una persona no tiene 1000 años para esperar para que le den una documentación que quizás nunca vaya a conseguir para poder emigrar legalmente. Una persona tiene una vida limitada y a veces tiene que tomar riesgos importantes en su vida. Y yo aplaudo a la gente que toma riesgos, a la gente que se aventura, a la gente que quiere cambiar su vida y corre riesgos grandes y sufre, y al final mi esperanza siempre es que triunfen. La ley española es una ley flexible, es una ley que reconoce que la inmigración, vamos a decirlo otra vez, ilegal existe, que eso no se va a paralizar simplemente porque haya una ley, sino que va a continuar existiendo, y entonces, en vez de intentar asfixiar al inmigrante irregular, como ocurre en otros países de Europa, aquí se le da una oportunidad. Hay muchas vías para regularizarse. Una de ellas es el arraigo. Una vez que el inmigrante lleva viviendo en España unos años, 2 o 3 años, depende, el inmigrante que lleva viviendo esos años aquí, sí, irregularmente, sí, la ley lo sabe, le da la oportunidad de regularizar su situación. Yo no voy a hablar como abogado, para eso hay otros vídeos en que se explica todo esto mucho mejor, pero tiene esa oportunidad al menos. Y eso es una cosa que aplaudo en la ley española. Espero que hayáis obtenido una respuesta más o menos clara de lo que es un posicionamiento moral frente a la inmigración irregular, frente a la inmigración, vamos a decirlo, ilegal. Si os ha parecido este vídeo interesante, os invito a que le deis al like y a que os suscribáis para que os sigan llegando las alertas de nuevos vídeos sobre cuestiones éticas también importantes.